Estamos hablando de comercializar del sector seguros. Eso es la primera parte, ¿no? En sentido amplio. Sector seguros en sentido amplio. Esto es, el sector seguros posiblemente sea la actividad económica y dentro del marco de la economía en la que nos movemos nosotros, ¿no? Occidental. Primero, probablemente la más amplia y transversal ahora mismo que haya, o sea, la actividad que toca absolutamente la totalidad de actividades que se nos ocurra, la totalidad de intereses y la totalidad de situaciones, sean particulares, sean empresariales, sean públicas, a través de instituciones, o sea, está presente en la totalidad de situaciones que tenemos en la vida por delante, ¿no? Si no existiera el sector asegurador, realmente la economía actual, como digo, sería impensable. O sea, la sociedad sería una especie de caos. Nadie se plantearía invertir en nada, ni comprar nada, ni tener nada de nada, si no hay un soporte que cuando ocurra un imprevisto, en algún sentido, bien porque se destruya un bien, bien porque haya algún daño con el que no se pueda contar, pues venga y lo reponga. O sea, sería prácticamente inviable. De hecho, hay algunos vídeos de grandes corporaciones por ahí que van un poco en esta línea y son curiosísimos. En algún momento, además, pondremos alguno de cómo sería la sociedad si no existiera los seguros, si dejaran de existir tal cual a día de hoy, ¿no? Y se ve un poco en tono casi de parodia cómo va evolucionando, pero que no deja de ser absolutamente cierto. Imaginaos, pues eso, una nave industrial o una vivienda o un coche, si no hubiera seguros en medio, ¿en qué nivel podríamos estar hablando? Entonces, en definitiva, tenemos que tener claro a la hora de trabajar en este sector, se puede trabajar en muchos sectores, yo creo, comercialmente, y posiblemente sectores más agradecidos a la hora de trabajar, o sea, menos duros, con menos competencia o con menos aristas o con menos conflictos a la hora de gestionar siniestros, de gestionar clientes, sus necesidades. Seguramente hay sectores que tienen menos complicación y posiblemente más rentabilidad a corto plazo. Entonces, el seguro ahí tiene una serie de características que lo hacen distinto en algunos aspectos a otros. Más atractivo de alguna forma, pero nos obliga a tener presentes una serie de cosas. Más atractivo, ¿por qué digo más atractivo? Es de los pocos sectores que efectivamente, como decía al principio, es absolutamente transversal. Toca cualquier ámbito que se nos ocurra. Eso a priori es una ventaja. Tu mercado de trabajo siempre es ilimitado y esto, visto en un primer análisis, puedes decir, pues esto es una ventaja enorme. Claro, tenemos un mercado inmenso. Tú te paras en un cruce de una calle o en una carretera o te sientas en casa a ver el periódico, empiezas a pensar en posibles clientes simplemente con lo que ves alrededor y es absolutamente inmenso. Cada vez que pasa un camión, eso significa dinero en primas, edificios, salud, o sea, es un despropósito. Eso tiene una parte positiva, pero claro, tiene también una parte que nos obliga a ser terriblemente disciplinados si queremos sacarle jugo a eso, porque si no defines muy bien cuál es el target de cliente que tú estás buscando y en qué áreas de negocio vas a especializarte y a trabajar, pues realmente eso se te puede volver en contra. De hecho, si os fijáis, la mayor parte de mediadores en el sector, agentes afectos o corredores, es exactamente igual. Su gran problema, con todo este mercado inmenso que estamos asumiendo que hay, el gran problema suele ser ¿a dónde voy yo? O sea, ¿con quién trato y en qué términos trato, ¿no? Entonces, eso conviene tenerlo presente. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, sobre todo cuando se conoce un poco el sector. Previamente a conocer el sector, como en todo, esto es de perogrullo, es difícil tomar decisiones de si me voy a dirigir hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia el centro, porque si no lo conoces, pues difícilmente puedes decidir. Una vez que se conoce un poco, y un poco por ahí va la sesión de esta mañana y otras que continúen, yo creo que sí es necesario pararse, hacer ese ejercicio un poco pues, introspectivo o tratarlo con alguien y tomar decisiones de hacia dónde me dirijo. No sé si me explico. Cuando alguien trabaja como agente afecto en una compañía, lo normal
es que empiece formándose en unas áreas determinadas, ¿no? Que son en las que esa compañía realmente es especialista. Lo normal es que cada compañía, incluso en las compañías generalistas, en las compañías que tocan la práctica totalidad de los ramos, pues hombre, lo normal es que uno se incorpore y se desarrolle dentro de un determinado equipo y dentro de una determinada área, porque también depende de cada uno luego el que quieras tocar la totalidad de campos o te especialices en uno, ¿no? Yo personalmente soy partidario de conocer absolutamente todos los campos, todas las áreas de negocio, de servicio que existen en el sector asegurador. Y, por supuesto, después especializarte en aquellas que te gusten o que pienses que es donde mejor te puedes desarrollar por el motivo que sea o porque te da la gana, ¿no? Pero yo sí creo que es una necesidad, si queremos desarrollar la labor de una manera profesional y que el cliente lo perciba, yo sí creo que es una necesidad y una obligación, me atrevo a decir, conocer la totalidad de ramos. Conocer la totalidad de ramos disponibles en el sector, igual que debemos conocer la legislación que subyace a cada uno de los pasos y de los actores que trabajan o que participan, vamos a decir, en el desarrollo de este sector y que en muchas ocasiones va a ser también un valor añadido y un valor diferencial frente a la competencia, porque esto no siempre, por parte de la competencia que nos encontremos, no siempre van a tener ese conocimiento, simplemente porque no le van a dedicar, en muchas ocasiones, el devenir del día a día y de los acontecimientos tampoco te dejan el tiempo que quieres para formarte y para ir parándote a reflexionar sobre lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Tened en cuenta, a mí me parece importantísimo también, cualquiera que trabaje en este sector, tened en cuenta que es el último soporte de las economías, tanto en empresas como en familias. Siempre. Entonces, esto yo creo, para mí es la clave entender esto y asimilarlo e interiorizarlo. Siempre pongo el ejemplo los últimos años de la crisis esta que ahora creo que ha hecho 10 años, cuando se hundió Lehman Brothers, que ahora está en televisión todos los días, ¿no? Pues cuando se hundió Lehman Brothers, pues hombre, vamos a ser sinceros, y al común de los mortales, pues nos parecía una noticia como si los Sixers han ganado a los Boston. O sea, pues estamos, qué lástima y esto tiene que ser muy grave, pero no nos afectaba especialmente. Cuando unos meses después la compañía AIG, que es quien realmente soporta determinados riesgos un poco de un nivel, riesgos país, riesgos banca, riesgos a nivel internacional. Cuando esta compañía AIG empezó a tambalearse, de hecho, aparte de unas dificultades económicas tremendas que se tuvieron que sanear de aquella manera, pues hasta tuvo una época en la que operó con otra marca que se llamaba Chartis, que ya ha recuperado un poco la normalidad. En ese momento sí empezó a temblar todo el mundo. Porque, claro, no olvidéis que siempre que hay un incidente o siempre que algo se rompe, vamos a decir, da igual que sea un avión que se estampa, un edificio que se cae o un crédito que falla o un banco que le pasa no sé qué, al final siempre hay un soporte, que es el último soporte, que es una aseguradora. Y si los riesgos se van de madre, pues ya hay determinados mecanismos articulados, como sabéis, en países como el nuestro, como es España, donde está pues, el consorcio de compensación de seguros, etc., etc., pero que al final no dejan de ser cálculos actuariales y, en definitiva, seguros los que están soportando todos esos riesgos. Si eso falla, pues estaríamos en el escenario que hablábamos hace un rato. O sea, esto sería absolutamente caótico. Claro, sin llegar a esos extremos, si pensáis en las empresas de a pie y en los particulares de a pie y en las familias con las que tenemos ocasión de tratar, estamos un poco hablando de lo mismo. Absolutamente el presente y el futuro de todos los esfuerzos que uno haga, en empresas o en familias, como digo, están pendientes de que algo, si ocurre algo, algún imprevisto, que hombre, es normal que a lo largo de la vida ocurran miles de circunstancias, existan unas pólizas de seguros contratadas, pero además bien hechas. Esto es importantísimo tenerlo presente y esto muchísima gente en este sector, yo tengo la sensación de que tampoco tienen esta sensibilidad interiorizada. Es decir, a ver, estoy jugando
estoy jugando con el futuro de la gente, pero de verdad. O sea, en un seguro de accidentes, el que esté bien hecho o no esté bien hecho, implica que una familia, cuando ha tenido un accidente, pues el cabeza de familia, pasen a estar en la ruina o no, simplemente porque esté bien hecho o no esté bien hecho. En una empresa, pues hablamos 3/4 de lo mismo, tanto en seguros de daños como en el patrimonio de los directivos, si hablamos de las pólizas de directivos, en este caso de administradores. Es decir, la trascendencia de que este trabajo esté bien hecho o no va mucho más allá de cobrar una comisión y decir, oye, pues he firmado esta operación o no la he firmado. Esta sensibilidad, me parece el valor social que tiene ahora mismo la contratación de seguros, el asesoramiento y contratación de seguros, me parece la clave a la hora de trabajar. Lo digo de verdad, uno tiene que tener grabado a fuego este concepto. Y esto te permite tratar con los clientes. A mí me parece un tremendo valor añadido. Tener este clásico que se dice de que vendes muy bien cuando estás convencido de algo, ¿no? En este caso, que es una verdad como un templo, la trascendencia de lo que está contratando el cliente, si nosotros realmente lo tenemos claro y estamos convencidos, creedme que el precio y otro montón de variables que parecen muy importantes pasan a un segundo plano. Por supuesto, dentro del sentido común, pero pasan a un segundo plano. No sé si me explico. Nosotros somos los que muchas veces priorizamos esos matices que realmente un cliente los puede priorizar o no, porque el precio debe ser lo último que trates en cualquier producto que estés vendiendo, no ya solo en seguros. Cualquier producto, cualquier servicio, pues bueno, lo lógico es que sepas y hables y discutas de lo que necesitas y de lo que te están ofreciendo y después viene el precio, pero no a priori, ¿no? Os fijáis además que cuando en algunos casos, como puede ser el seguro del automóvil ahora, eso hemos conseguido entre todos los aseguradores cargarnos este efecto. O sea, alguien que va a contratar un seguro de un coche solo le preocupa el precio y le hemos educado nosotros al cliente para que funcione así. O sea, eso es un error tremendo y es parte de, pues bueno, pues parte de ese sentir que hay en la sociedad en la cual, fijaos que estamos hablando de un sector que mueve el 4% del PIB y, como digo, del que todo depende para el futuro, o sea, en una familia o en una empresa. Y, sin embargo, en vez de recibir los clientes, pues oye, de manos abiertas o de brazos abiertos al asesor para hablar de su situación, analizarla y darle respuesta, pues cuando aparece un asegurador es habitual que el cliente, si puede, se marcha a otra cosa. No sé si me explico. O sea, la fama que se ha ganado a pulso, gracias a la actuación de muchísimos actores a lo largo de todos estos años, es que el que va a contratar una póliza de seguros, firma la póliza, se marcha corriendo y a la hora de dar un servicio, atender un siniestro, allí nunca aparece nadie. No sé si me explico. Yo esto no me canso de decir, el seguro es de los sectores en el que sigue mediando un contrato farragoso, infumable, incomestible, inexplicable, lamentable y vergonzoso, pero un contrato que al final es la póliza. Si la póliza está hecha en los términos adecuados para ese cliente, los siniestros van a estar cubiertos prácticamente en su totalidad. Si la póliza tú está bien hecha o no responde a las expectativas del cliente, es donde van a venir los problemas siempre. Y eso solo es responsabilidad del que lo está comercializando. Bueno, vamos, yo por lo menos lo he visto así toda mi vida. Determinadas redes que todos tenemos en la cabeza de productos pues, aseguradores o a lo mejor no necesariamente aseguradores. Y vamos, yo soy de los que siempre he defendido que, por supuesto, que los directivos y los que han pensado en ese negocio tendrán que tener sus consecuencias penales, pero los primeros que las tienen que tener son los comerciales. O sea, no me entra en la cabeza que alguien vaya por ahí a comercializar algo y no sepa ni lo que está comercializando o quién tiene detrás que le respalde. O sea, a mí me parece una irresponsabilidad bestial por parte del que está comercializando, ¿no? Sin perder de vista que el que normalmente está vendiendo o el que está asesorando, como yo prefiero referirme, al final él es el último eslabón. O sea, realmente es quien se está jugando su imagen, su nombre, su cara en su población, en su entorno, es él. O sea, el que tiene detrás, si cuenta una película, lo mismo no aparece ni siquiera en algún punto del contexto. Entonces, yo creo que eso
conviene tenerlo claro a la hora de trabajar. Hay otro aspecto que, bueno, casi o debería obviar mencionarlo, pero bueno, trabajar en este sector yo entiendo que tiene el atractivo de la cartera de seguros, obviamente. O sea, la cartera que genera unos derechos económicos y unos derechos sobre la propia titularidad de la cartera, de los clientes que nos deben interesar, que, bueno, pues año a año se incrementan de manera notable según la actividad que vayamos haciendo y que te permite trabajar al ritmo un poco que a ti te apetezca según te pille la fase de tu vida. Pues ahora acelero más y ahora me relajo y digo de lo que he hecho y ahora vuelvo a acelerar. Y no sé si me explico. Yo creo que es de las cosas positivas que puede tener este sector. ¿Sí? Hola. Esteban, ¿me oyes ¿Sí? bien? Soy Carmen, de Barcelona. Sí, dime. En esto quería hacer un inciso. Parte de lo que tú estás hablando en este momento lo tienen las compañías que se han dedicado a coger comerciales sin ningún tipo de experiencia y que lógicamente su venta está condicionada a unos ingresos y han tenido o hemos tenido que vender en algunas ocasiones productos que no ni sabían ni sabíamos y no por el interés del cliente, sino por el interés puro comercial para poder llevarte un sueldo a casa. Que no siempre la culpa es de la gente. Yo he sido jefa de equipo y lo he vivido directamente en que la gente ha tenido que hacer pólizas de cualquier manera para poder cobrar. Y aquí la culpa la tienen que las compañías de seguros, los bancos también y el gobierno que no mete mano en todo esto. Acabo y te Mira, dejo la Carmen, explicación. estoy, Carmen, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. O sea, la culpa de, como decía un poco hace unos minutos, desde mi punto de vista también, coincido plenamente. Lo que pasa es que como esto además se está grabando, tampoco quiero decir más barbaridades Vale, de la cuenta, ¿no? No quiero decir más barbaridades de la vale, cuenta, pero vale, estoy vale. absolutamente de acuerdo contigo. Y de hecho, por eso, si te fijas, cuando empezaba a hablar, decía, y me refiero a gente como es tu caso y como son muchos otros, que efectivamente para entrar en un sector tienes que entrar de alguna forma. Esto está claro, ¿no? Entonces, las vías de comercializar seguros que existen en España hoy por hoy son las que son. Está la banca, me voy a ahorrar los comentarios, insisto, por no terminar demandado. Está las propias compañías vendiendo en directo. Esto es algo que ocurre fuera de España, no hay mucha casuística más, pero en España, pues bueno, sí es una fórmula habitual. Y vamos a decir, como fórmulas tradicionales, que son un poco las que están extendidas y con las que se mantienen y demás, está el ser agente afecto en una compañía que tiene una serie de ventajas y una serie de, vamos a decir, limitaciones, diría yo, por decirlo de alguna forma cariñosa, ¿no? Ventajas, pues hombre, cuando te incorporas a una compañía, se supone que no tienes mucho conocimiento y en la compañía te van a dar esa formación, ese apoyo, ese arrope, esa filosofía de trabajo tipo secta, dicho con todo mi, o sea, con las mejores connotaciones del término. Es decir, te van a hacer sentir a alguien importante y además formar parte de un grupo muy identificado, muy tal, ¿no? Y las grandes compañías, que se han hecho grandes a través de sus redes agenciales, así funcionan. Posiblemente en estas empresas te hablan de unos derechos económicos, les permite la ley hacer este tipo de planes, como bien me decías, para que la gente actúe, pues bueno, pues un poco de aquella manera, sin necesidad de muchos conocimientos, vendiendo productos muy concretos y no siempre a lo mejor con toda la vamos a decir, el expertise que sería necesario, ¿no? Para esto se supone que hay personas detrás que te apoyan, pero luego la realidad del tiempo y de los recursos hace que esto sea relativo. También es verdad que el concepto cartera, titularidad de la cartera, o sea, más allá de los derechos económicos, la titularidad, la propiedad de esa cartera de clientes, pues en el caso de las compañías con los agentes afectos, la ley es tajante y clara. Pero es verdad que los agentes afectos, quiero decir que es propiedad de la compañía. Y eso no hay manera de saltárselo, ni aunque la compañía quiera. Pero es verdad que cuando uno se incorpora como agente afecto, pues este concepto a lo mejor no digo que no te lo expliquen. No digo que no te lo expliquen suficientemente claro. Yo he sido compañía antes casi 15 años, ¿no? Posiblemente sí te lo explican, pero a lo mejor
el propio agente en este momento tampoco tiene una base como para entender qué significa eso del concepto de la cartera. Y a lo mejor nos quedamos en la copla de los derechos económicos, ¿no? Entonces, yo eso todo, fíjate que como además soy muy buena gente, yo eso todo le doy una cierta comprensión. Entiendo que los directivos en las empresas, como en la banca, como en la política y como en cualquier orden de esta sociedad que hemos creado, tienen una visión a corto plazo. Les preocupa su silla, sus resultados, sus objetivos. Llega el 31 de diciembre, vender esto, el año que viene Dios dirá, estaré en esta empresa, estaré en otra o no estaré. Bueno, pues es un poco, son reglas del juego con las que yo creo que tenemos que contar. Pero por eso os decía al empezar, una cosa es cuando uno empieza y como si mañana te metes en cualquier otra actividad, ¿no? Y dices, bueno, pues no sé muy bien lo que hay. Y otra cosa es que cuando ya llevas un tiempo, yo creo que es el momento de parar. Una tarde, un día o dos, o vamos a decir, pararnos un poco. Es decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué podría hacer? ¿Estoy haciendo lo correcto, lo que yo quiero conmigo, con mis clientes, con mi presente, con mi futuro, con mis ingresos? ¿O realmente qué estoy haciendo? No sé si me explico. Yo personalmente, después, como digo, hombre, yo llevo unos 30 años en este deporte y tengo una opinión que es la mía. Puede estar equivocada, pero es la mía. Desde luego, sí tengo motivo por experiencia, por lo menos por tiempo, como para tener una opinión medianamente formada, porque si no, pero desde luego es la mía, ¿eh? No tiene por qué coincidir con lo que opinen los demás, ni muchísimo menos. Yo opino que la única manera, la única vía que hay hoy día razonable para asesorar a un cliente es la de corredor o correduría de seguros. En España estoy refiriéndome, ¿no? Que es un poco lo que yo conozco. Pero no por denostar a otras figuras que son agentes afectos y que pueden tener una formación impecable. No lo digo por eso. Lo digo porque a mí me parece que hay dos elementos clave que diferencian la actuación de un corredor o correduría de seguros, aquí, como sabéis, es que sea persona física o sociedad, no tiene más, frente a la actuación de un agente afecto, ¿no? A una compañía. Evidentemente hay dos matices. En un caso, en el caso del corredor, la cartera que se va generando de clientes, como decía antes, es propiedad del corredor. O sea, para bien y para mal, es propiedad del corredor. Él es el que tiene que tratar con el cliente y él hará con su cliente lo que le parezca conveniente y lo más adecuado profesionalmente hablando, cosa que en la figura del agente afecto no es así. Ese cliente es propiedad de la compañía de seguros. Y eso tiene muchas connotaciones que creo que no necesito explicar, pero vamos, que se os ocurren a todos, en el presente y en el futuro. Ese es el primer punto que cuando uno trata con clientes y él es el que está dando la cara, yo creo que debe valorar. Pero, a ver, pues hombre, tendré que ser yo el que decida qué hago con mi cliente, qué le comunico, en qué momento y qué hago con los riesgos que él tiene, cómo lo transfiero eso a determinadas pólizas que de alguna manera puedan responder a esos riesgos. Eso en un capítulo. En el otro capítulo, todavía más obvio, me parece a mí, un corredor de seguros representa a su cliente frente a la totalidad de compañías que operan en el sector. Todas las que tenga contrato de trabajo, ¿no? Que en principio pueden ser todas, son entidades privadas y, lógicamente, cada compañía de seguros también puede elegir con quién trabaja y con quién no. Esto hace que si eres muy pequeño, pues lógicamente no vas a poder tener acceso a determinadas compañías que son muy especialistas en determinados ramos y solamente van a abrir una clave sin posibilidades de negocio, ¿no? Pero eso es de sentido común. Yo entiendo que la única manera de asesorar objetivamente a un cliente es realmente tener todas las opciones de mercado en tu mano. Al otro, cuando tú representas a una entidad, primero, tienes la limitación de que a la hora de tratar en cualquier caso que se dé, que haya que dirimir los intereses de la compañía frente a los del cliente, tú como agente afecto, representante de una compañía, estás atado de pies y de manos. Quien te paga no es ese cliente, es la compañía. Y eso me parece una limitación importante. Y vuelvo a decir, a la hora de trabajar con objetividad y asesorar de verdad a un cliente, me parece prácticamente imposible limitarte a una compañía, a no ser que tu segmento de clientes
tú decidas que es un segmento muy concreto, con unos productos muy concretos y que eso lo permita de alguna manera. No sé si me explico. O sea, cuando tú vas a tratar con un cliente, tiene una vida muy amplia. Va a tener necesidades de seguros de responsabilidad civil profesional según su actividad, de administradores y directivos, de ciberseguros, de embarcaciones, de mascotas, de caballos, de instalaciones, de baja diaria. Es un abanico enorme de productos, de pensiones, de inversiones, de seguros de vida, de salud. Es un abanico tan enorme que pensar que hay una compañía que puede dar la mejor respuesta a todo, pues, hombre, realmente es ser un poco optimista. Hoy día dices, pues si mi cliente es de un determinado sector y el ramo en el que me estoy centrando es este, pues a lo mejor lo suyo es tratar con una compañía especialista en ese ramo. Vamos, es un poco como yo lo veo, ¿no? Pero, insisto, esto es mi manera de verlo. Entonces, por servicio al cliente, por amplitud de negocio, de miras del negocio, presente y futuro, y sobre todo por decidir qué haces tú con tu propia vida. Tú llevas trabajando unos años en el sector seguros, has hecho un número de clientes, has conseguido un volumen de primas, pero ¿quién es la compañía para decirte a ti lo que va a hacer con tu cartera? O sea, ¿por qué no vas a poder tú decidir, yo ahora bajo el pistón, o yo lo subo, o yo lo vendo, o lo regalo, o hago lo que me dé la gana con mis clientes? A mí eso me parece la clave de trabajo en este sector, en este negocio, en este deporte. Pero insisto, es una manera de verlo, ¿eh? Conozco magníficos profesionales en una línea y en la otra línea también. Esto es una manera de verlo. No sé, Carmen, si más o menos te estoy diciendo lo mismo que tú piensas. Sí, sí, exactamente lo mismo. No te interrumpo porque estoy de acuerdo con todo. Sí, sí. Entonces ahora, lo que sí estoy totalmente de acuerdo contigo en este país, como pasa en todo lo que se nos ocurra analizar, pues si tiras del hilo al final, pues hombre, posiblemente en este caso la Dirección General de Seguros, que depende del Ministerio de Economía, pues obviamente es quien debería, vamos a decir, cambiar un poco las reglas del juego. Pero claro, como son las que son, también te digo que el sector esté así, desde mi punto de vista, y lo llevo diciendo muchos años y yo creo que comprobándolo además con cada persona con la que tengo ocasión de trabajar, supone una extraordinaria oportunidad de negocio. O sea, extraordinaria. Porque cuando tú te formas de una manera profesional y te paras a trabajar de una manera profesional, o sea, tan simple como fijarte cómo actúan los gerentes de riesgos de las grandes corporaciones empresariales y esos conceptos de gerencia de riesgos, aplicarlos un peldaño más abajo, a la mediana empresa, a las familias, a los particulares, la misma concepción de gerencia de riesgos que se tiene en las grandes corporaciones empresariales. Cuando tú actúas así, ya te digo yo, que la diferencia, el valor diferencial que aportas a los clientes, vamos, hace que tu cartera crezca como la espuma. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Esteban. Hablamos el mismo idioma. Estoy de acuerdo en que para los que realmente nos queremos dirigir en este sector, jugar en este juego, como tú dices, hay una oportunidad de negocio siendo grandes profesionales enorme, porque la mayoría no entiende y el estigma que hay sobre el vendedor de seguros es eso, el vendedor de seguros que hoy ya está, no está, mañana desaparece. Si tú te demuestras como ese profesional que da un gran servicio personal y técnico, porque cualquier cosa que tú la puedes resolver, aquí tenemos un mercado impresionante para hacer las cosas bien hechas y darle una vuelta al sector seguros. Sí, mira, de eso que has dicho, estoy de acuerdo también, y si te parece además, casi te comento un par de cosas y vamos cerrando este capítulo y pasamos a otro, ¿no? Por tiempo, ¿no? Eh, yo, de hecho, de esas cosas que has dicho, hay dos que recalcaría. Una, cuando dices lo de vendedor de seguros. A mí esa es una expresión que, hombre, como es obvio, no es que a mí se me puedan poner muchos pelos de punta, pero casi todos los que tengo se me ponen de punta cuando lo oigo. Yo creo que en el sector seguros tenemos que conseguir eliminar ese concepto. O sea, nosotros no podemos vender seguros. A mí eso me aterra. Nosotros tenemos que asesorar, actuar como consultores y es el cliente el que te tiene que demandar después de lo que haya oído, oye, mira, a mí me encajaría esto o lo otro o amplíame esta información y tiene que terminar diciendo, por todo lo que te he oído y todo lo que te he visto, yo quiero que seas tú quien gestione mis pólizas. No sé si me explico, o sea, tenemos que llegar a ese punto. De hecho, si te fijas,
siempre que cerramos o pretendemos o planteamos algún acuerdo, siempre lo basamos en tres patas, ¿no? Que son la confidencialidad, la gratuidad normalmente en ese estudio de pólizas o de situación aseguradora que pueda tener un cliente, y la no absolutamente nunca compromiso, ningún compromiso por parte del cliente en que sea con nosotros con quien tenga que contratar nada. Yo esto, fíjate que incluso en colectivos donde vamos a decir, los partícipes de ese colectivo, los miembros, están absolutamente cautivos, o sea que prácticamente por el artículo 33 podrían o no podrían contratar las cosas, yo siempre soy partidario de que esa libertad de contratación exista en cada momento. O sea, tiene que ser el cliente el que diga, oye, mira, yo es que tengo esto comprometido, yo qué sé, con el banco, porque hay otra serie de cosas surrealistas, pero que la ley les permite vincular y no sé qué y no sé qué. Bueno, pues no le vas a hacer... O sea, se trata de beneficiar a ese cliente, no de perjudicarle, ¿no? Entonces, ¿qué es? Asesórale en condiciones, posiblemente mantenga las cosas donde se vea obligado por circunstancias, pero la vida es muy larga. El hacer una cartera de seguros es una carrera de fondo, como se dice siempre, pero esto tenemos que tenerlo interiorizado de verdad. Y ese cliente, si le asesoramos en condiciones, pues, hombre, si no es antes, será después, la totalidad de sus circunstancias pasarán por ti. Esto es un poco de, vamos, yo creo que es la idea que debe presidir a la hora de trabajar en este ámbito, ¿no? Entonces, pues oye, si os parece, vamos a cerrar un poco este capítulo, así de conceptos un poco introductorios. Creo que más o menos hablamos todos el mismo lenguaje y estamos de acuerdo con lo que hay, ¿no? Entonces, pues pasamos, si os parece, a cerrar este capítulo y tocamos otro. A ver, enlazando con lo que hemos dicho en el bloque anterior, hay una base, yo creo, absolutamente que nos ayuda a buscar clientes, a pensar en qué nichos vamos a tocar para rentabilizar nuestro trabajo, a organizarnos el tiempo y los recursos que tenemos disponibles. Y sobre todo nos ayuda a que cuando tenemos delante ese posible cliente, sea individual o sea colectivo, nos ayuda a no perder oportunidades de negocio. Yo creo que yo es lo que más, cuando trato con personas del sector, insisto, salvo los que están en nuestro grupo y llevan un tiempo, que a esos no les ocurre porque tienen una formación muy amplia, como hablábamos antes, yo creo que eso es lo que más detecto cuando vemos gente, o cuando yo veo gente de aquí o de allá. Quiero decir, no se puede, el sector seguros es extremadamente amplio, lo hemos dicho ya en más ocasiones, entonces no se puede ser especialista en todo. Esto, yo creo que intentar ser especialista en todo necesitarías 5 vidas y tampoco podrías llegar a ello, porque cada una de las líneas de negocio o de servicio en seguros es una línea viva. Entonces, no es que no te metes una chapada y una semana de formación y eres un fenómeno y ya sabes, es que la semana que viene va a haber cambiado eso. Y han evolucionado los términos y la ley, la legislación y entonces la fiscalidad. Entonces, no puedes estar al día de todo en absolutamente todo. O sea, es ridículo pensarlo, ¿no? Si observáis el edificio de cualquier compañía medianamente de volumen, pues hay miles de despachos donde hay docenas de especialistas y al final, como los médicos, va habiendo especialistas y superespecialistas, ¿no? De cada uno de los apartados concretos. ¿A dónde quiero llegar? Que es un poco en el bloque que pretendo entrar ahora con un poco de profundidad. Yo veo difícil ser especialista en todo. Veo necesario ser más o menos especialista en algo. ¿Qué es lo que me parece imprescindible? O sea, ni fácil ni difícil. Absolutamente imprescindible desde mi punto de vista. Tenemos que conocer la totalidad de ramos que existen en el mercado. No sé si me explico. O sea, a mí me lloran los ojos cuando alguien tiene delante a un cliente que, yo qué sé, es especialista en inversiones o en salud o en multirriesgos o en lo que sea. Y tiene delante un cliente que tiene un área determinada de negocio y como ni siquiera el mediador que tiene enfrente conoce de las posibles soluciones que hay para esos posibles riesgos, es que ni se los menciona. Yo
recuerdo con un magnífico profesional de una compañía de referencia en España, por no decir nombres, y yo visitaba con él una bodega hace muchos años y me decía este hombre a mí, decía, fíjate, Esteban, que en esta bodega vienen 40.000 brokers a pelearse por sus pólizas de seguros, como suele ocurrir. Y me decía, todos vienen a pelearse por lo mismo. Los grandes brokers y los medianos y los locales y los otros, ¿no? Vienen a por las pólizas de daños, a por las pólizas de responsabilidad civil, las pólizas de los vehículos. Dice, bueno, la comisión que se generaba en concreto en las pólizas de agroseguro que dependían de esa bodega, la comisión era mayor que las primas de todo lo demás juntos. Y, sin embargo, al apartado de agroseguro, por mencionar algo que no todo el mundo más o menos conoce, bueno, pues no sé si tendría una opción o dos en la mesa. No sé si me explico. Entonces, a mí estas cosas cuando las ves, o gente que entra a asesorar en una empresa y se pone a hablar allí de muchas cosas, pero no son conscientes de que existe una póliza de avería de maquinaria que a lo mejor para esa máquina, que es el corazón de esa empresa, esa pérdida de beneficios que puede producirse, ese riesgo cibernético que está soportando por otro lado. O sea, no sé si me explico. A mí me parece, cuando un asesor de seguros se sienta delante de un cliente o le visita en sus instalaciones, no se me ocurre nada más triste que se le estén escapando oportunidades de negocio y de asesoramiento a su cliente porque no conozca que existe. No sé si me explico. O sea, otra cosa es que él no sea especialista en ese ámbito, ¿no? Bueno, hasta ahí podríamos llegar. O sea, es que si uno fuera especialista en absolutamente todo, pues esto no sería posible, como decíamos antes. Pero, hombre, qué menos que conocerlo. O sea, te sientas delante de alguien que tiene un determinado potencial, ese es otro tema que tocaremos en otro apartado, ¿no? Perfiles de clientes y cómo enfocamos cada perfil de clientes. Porque aquí, como cada término que sacamos a colación, conviene un poco definirlo. Cuando hablamos, es que hay que buscar el cliente integral. Bien, ¿y qué entendemos por el cliente integral? Tendremos que ver a qué ámbito nos estamos dirigiendo. Si nos dirigimos al ámbito particular, a lo mejor el cliente integral es el que te tiene el seguro de salud y de vida y de ahorro y de su coche. Nos quedamos tan contentos y nos vamos para casa y hemos hecho nuestro trabajo fenomenalmente bien. Hemos facturado con un mismo cliente 1.500 euros en primas y nos ha generado unas comisiones de 300 euros fenomenales a nuestra cartera. Ese es un concepto de cliente integral, perfectamente válido y respetable. También es un concepto de cliente integral el que va a ver a un directivo y le dice, oye, vamos a gestionar tus riesgos y tus responsabilidades. Y empezamos por ver sus responsabilidades como directivo, las que hoy por hoy cubren las pólizas que llamamos de Day and Out, de Directors and Officers, que son pues las que van a responder de las decisiones de administradores, consejeros, directivos, etc., cada uno en su papel. Bueno, pues posiblemente si empiezas a tratar en ese tema, tendrás que seguir tratando en esa misma línea, ¿no? Pues oye, los riesgos ciber posiblemente sea necesario cubrirles. Estaremos tratando con un perfil de cliente que posiblemente el que se transforme en un cliente integral, no entendido desde la línea particular, sino desde la... Tiene el mismo mérito, cuesta el mismo esfuerzo y a lo mejor las primas son 50 o 60 o 100.000 euros. Pues a lo mejor conviene pararnos a definir qué nos interesa, si nos interesa enfocarnos en una dirección o nos interesa enfocarnos en otra. No sé si me explico. O en ambas, para lo que hay que tener una disciplina importante y organizarse. Dedicaremos otro capítulo otro día al asunto de la organización del tiempo, ¿no? Porque yo creo que es el gran problema que tenemos todos. O sea, que todos tenemos muy buenas intenciones tomando un vino el domingo a la 1:00, pero luego llega el lunes, nos metemos en la dinámica y en la rueda del día a día y no siempre, yo creo, no siempre somos dueños de nuestro tiempo y de nuestras acciones, ¿no? Sino que un poco nos dejamos llevar por lo que nos están pidiendo, por lo que nos pide este cliente, por las urgencias de otro. Yo pienso que si conseguimos planificarnos a priori y luego tener la autodisciplina de, efectivamente, respetar esa planificación y esos tiempos, posiblemente los clientes estén bastante más contentos y mejor atendidos y seguramente nuestro resultado en nuestro negocio pues se puede multiplicar
por 3, por 5 o por 10. No sé si me explico. Porque todo lo demás, al final, hay que analizar si es rentable. Tened en cuenta que trabajar en el sector seguros, os decía en el bloque anterior, claro que tiene un cariz social importantísimo. Pero, hombre, yo creo que el que trabaja en este negocio tiene que ser para ganar muchísimo dinero. O sea, no, ni siquiera digo ganar dinero, es ganar muchísimo dinero. Es un sector que mueve mucho dinero. Entonces, como todos los sectores, uno se puede mover en una franja, en otra franja o en otra franja. Cuanto te muevas en una franja, vamos a decir, por poner una pirámide, sin ni mucho menos con connotaciones positivas o negativas, en una franja más baja, a nivel de particulares, de negocio donde acceda más gente, el volumen al que puedo acceder posiblemente sea mucho mayor, la competencia será mucho mayor y el rendimiento en cada una de las negociaciones, de las pólizas, mucho menor. Esto es así de simple. Según voy subiendo en la escala de perfil de cliente, y quiero reiterar que cuando digo voy subiendo es por darle alguna imagen gráfica a los distintos tipos de cliente, no porque unos sean mejores u otros peores. Cuando llegas, por poner un ejemplo, a la cúspide, que dices, oye, pues puedo estar optando al ayuntamiento de la ciudad de no sé dónde, ahí van a estar 3. Hay 3 mediadores con los que vas a tener competencia. Entonces, obviamente, el atractivo de esas primas es muchísimo mayor, la dificultad para llegar ahí es muchísimo mayor, la formación que tienes que tener es muchísimo mayor y la competencia es muchísimo menor. Cada uno tiene que decidir dónde se posiciona, en qué perfil de mercado. Yo soy de los que opino que no hay que renunciar a nada y sobre todo cuando uno viene con una experiencia de años atendiendo un determinado perfil de cliente. Si tú tienes una cartera hecha a base de particulares durante 20 años o 10 o 5, pues hombre, no vas a desperdiciar todo lo que has aprendido ni les vas a mandar a todos a la mierda. Si tienes, o sea, es un perfil de negocio perfectamente válido. Pero lo mismo hay que plantearse si por la vía de la organización, como decíamos hace un momento, se pueden abrir otras ventanas a otro perfil de negocio. Oye, pues voy a dedicar el 10% de mi tiempo o el 20 o el 50 a otro tipo de negocio, que sabemos que es más incierto posiblemente, pero que cuando finalmente conseguimos contratarlo, claro, la rentabilidad no tiene nada que ver. O sea, pensar que este sector, como todos, cada uno vende, además este matiz que yo voy a decir ahora, yo no sé si estáis de acuerdo o no, yo desde luego soy un convencido y lo he repetido en más ocasiones, seguramente me lo habréis oído. En esta sociedad actual, cada uno vende lo que quiere. O sea, el producto que quiere, no otra cosa. O sea, esto, pararos a pensar todo lo que quiere decir detrás, pero cada uno vende lo que quiere, no vende otra cosa. O sea, si tú te levantas una mañana y dices, el ejemplo que pongo yo, que siempre es un poco ridículo, si tú dices una mañana, yo vendo bicicletas con las ruedas triangulares, pues al final del mes haces cuentas y a lo mejor has vendido pocas. No sé si me explico. Una para uno que la va a poner en la pared y otra para otro que le sobra el dinero y le ha hecho gracia y otra para otro que tiene un bar que no sabe muy bien qué poner a la entrada. Pero lo que hayas vendido va a ser bicicletas con las ruedas triangulares. No sé si me explico. O sea, no vas a haber vendido enciclopedias de Larousse que no las conoces ni las tienes disponibles. Yo creo que esto conviene tenerlo presente siempre. O sea, más allá de llevarlo al esperpento, como yo os hago con la bici, conviene tenerlo presente siempre. Ya que tú te levantas por la mañana y dices, yo vendo seguros de salud, pues me puedo hacer un experto en seguros de salud y tendré que dedicar mucho tiempo a ver qué nichos toco, cómo los toco, con qué discurso, de qué manera, cómo, pero voy a vender eso. O sea, nadie te va a comprar un seguro de un transporte internacional de mercancías. No sé si me explico. Entonces, yo creo que eso, teniéndolo presente, debemos hacer y que debemos repetir cada cierto tiempo. Yo tampoco creo que la planificación tenga que ser algo estático y que se nos quede ahí. O sea, la planificación tendrás que hacerla con las herramientas que tienes hoy, con los medios que tienes hoy disponibles para trabajar, con el fondo de comercio que tienes accesible, o sea, con las circunstancias que se te dan hoy día. Que es lo que me decías, si tú me decías antes, yo dejo a mi hija en el colegio y puedo estar operativa a las 10, pues hombre, no te vas a poner a trabajar con los mercados de abastos que hay por ahí que empiezan a las 6 de la mañana y terminan a las 9. O sea, es que no tendría ningún sentido. Pues esto
que puede sonar, insisto, de perogrullo, yo creo que conviene pararse a reflexionarlo y a recapacitarlo. Decir, oye, o sea, resulta, por no sé qué circunstancia, tengo entrada en no sé qué colectivo. Bueno, pues es que a lo mejor me interesa pararme y formarme en determinados campos que hasta ahora no me había ni planteado. Estas cosas, como digo, yo no creo que sean aportar nada, las sabemos todos, pero a lo mejor sí conviene pararse y ponernos a pensar.